Me han pedido bastante que les haga este tipo de videos en cooperativo, mostrándoles cómo es que se pasan las misiones. Como lo dice el título, el día de hoy vamos a pasar Operación Blackwood de forma rápida y sencilla para farmear Warface Dollars, coronas, cartas, experiencia de arma, etc. Esto es lo único que voy a llevar de equipamiento, mi Vector Custom, la Desert Eagle dorada y el casco Top Dog. ¿Me puedo ir todo default? Claro que sí, pero quiero aprovechar para subir de nivel estas armas. Ahora sí, pasemos al contenido de la misión. Como pueden ver, empezamos en medio de la nada y hay tres caminos. El camino izquierdo es el camino al cuantificador, el del centro es el camino al reactor Argus y el de la derecha es el camino al dron. Vamos a tomar el primer camino, que es el de en medio, al reactor Argus, ya que es más sencillo completarlo en este orden. Recuerden que este video es para completar la misión de forma fácil y sencilla. Hay que recolectar los recursos que encontremos en estas cajitas blancas y tener mucho cuidado porque el camino está lleno de minas. Todo el mapa está lleno de minas, así que tengan mucho cuidado aquí. Y bueno, estas cajitas están por toda la zona. Hay que recolectarlas todas. Para esta parte necesitamos un total de 1000 recursos para que una persona entre a controlar al set. El resto de jugadores que se queden afuera, vean las posiciones en las que están los demás jugadores. No se queden en medio del mapa, él simplemente está esperando a que se active el objetivo. Pero vean en dónde están los demás. Simplemente tomen cobertura y eliminen a los enemigos que salgan en las torres. Aquí tengan mucho cuidado porque las torretas bajan mucho si no traes armadura. Así que pasen con mucho cuidado, porque sí bajan bastante si no tienes armadura. Y listo. Ya está limpio, ahora solamente hay que esperar a que se actualice el objetivo para entrar a controlar al set aquí. Los demás, como les digo, se pueden cubrir aquí dentro, en esa parte, para que no les estén disparando por todos lados. Y cubran estas zonas. Cubran esas torres de los RPGs para que no dañen la terminal que está aquí abajito. Listo, ya se actualizó el objetivo. Ahora la persona que entre aquí es muy sencillo, simplemente presten atención y ya es lo único que tienen que hacer. Es una rutina que se van a aprender muy fácil. Simplemente les repito, presten atención. Activamos el objetivo y esperamos a que haga spawn la primera oleada. Esta es muy sencilla de terminar, muy sencilla. El arma del set de preferencia hay que dispararla así, en ráfagas, porque se calienta muy fácil. No recarga, pero se calienta muy fácil. Aquí, como pueden ver, hay que tener cuidado con los láseres y con los enemigos que hagan spawn. El primer ataque contra el reactor es sencillo. Se va a marcar con rojo cuando ya podamos hacer el primer ataque. Y listo. Como pueden ver, ya está. Tengan cuidado porque se van a activar más láseres. Y eso obviamente va a limitar la movilidad. Ahí va cargando el reactor de nuevo. Hay que tener paciencia. Y ya, se activaron los láseres. Ahora si se fijan, hace spawn esta especie como de pilares. Estos hay que destruirlos hasta que hagan esa explosión. Van a salir por toda la plataforma. Ustedes tómense su tiempo, yo lo hago un poco más rápido porque estas personas están farmeando y porque es una rutina que ya más o menos me sé de memoria. Cuando esa alarma se escuche, es señal de que los escudos del reactor se van a desactivar. Aquí ya le podemos disparar, pero hay que tenerlo a tiro. Y listo, continuamos con nuestro camino. Tengan cuidado con los láseres, recuerden que se van a activar otra vez. Tarda un poquito en cargar el reactor, así que tengan paciencia, ustedes síganse moviendo hasta que se cargue. Se activaron ahora sí los demás láseres. Y si se fijan, vuelven a salir estas cositas que son como pilares. Solamente hay que tener cuidado porque ahora hay más láseres y nuestra área de movimiento ya es más limitada. Pero es muy sencillo. Ok,
creo que falta uno, así que voy a tratar de adelantar un poco. Listo, cuando esa alarma suene significa que ya todos están destruidos y que vamos a poder atacar ya el reactor. Listo. Como pueden ver es muy sencillo, es una rutina muy simple, no es nada del otro mundo, muy fácil. Y listo, ya tendríamos la primera fase completada. Si lo hacen lo suficientemente rápido, hay como un tipo easter egg, que esto se prende como en discoteca. Yo lo he sacado varias veces. No sé si ahora va a salir. Nah, no salió. Pero bueno, es un easter egg que no sirve absolutamente de nada, solamente es curioso de ver. Y ya está. Hay que seguir recolectando recursos. Tenemos que recolectar un total de 2000. Estas cajitas se vuelven a activar después de tiempo. Así que tampoco se truenen la cabeza buscando recursos. Simplemente espérense a que se reactiven y listo. El segundo camino que vamos a tomar es el camino al dron. Recuerden tener cuidado porque hay minas por todos lados. Y recolectamos los recursos que estén por el camino. Listo, hay que seguir. En esta segunda parte hay más minas que están por ahí escondidas para que tengan más cuidado. ¿Ven? Las minas están campeando muy feo el mapa. Así que tengan mucho cuidado. Ok, esperemos a que se activen el resto de recursos. Aquí siempre suele haber una mina. Bueno, a veces suele haber, no siempre. Pero siempre me mata, porque es raro cuando suele salir aquí, justo aquí. Y se activa cuando te acercas, aunque sea un poquito. Así que tengan cuidado también con esa parte. Y el resto, pues simplemente es hacerlo otra vez igual. Activar el objetivo. Yo voy a tomar cobertura porque no tengo armadura y sí pegan un poquito fuerte los bots. Creo que está limpio. En esta zona también hay cajas con recursos, como pueden ver ahí están. Para que las activen. En la segunda fase vamos a entrar 2 jugadores. En esta hay que tener un poquito de sincronización con la otra persona que entre. Porque si es una rutina un poquito más compleja. Tampoco es tan difícil, pero sí hay que tener un poquito de sincronización con la otra persona que entre con nosotros. Ahorita más o menos van a darse una idea de cómo se hace. Para que vean que no es difícil, simplemente hay que tener un poco de sincronización. Esos contenedores los vamos a utilizar como cobertura. Hay que tener cuidado porque no siempre van a estar los 3. De hecho, siempre se va a quedar uno, el otro se va a quitar. Para que tengan cuidado. Vamos a cambiar nuestra arma a modo DMR en esta parte, porque van a aparecer torretas de los dos lados. Del lado de nuestro compañero y del nuestro. Simplemente disparamos abajo de este circulito y con un solo tiro queda. Con el RPG le vamos a disparar y después que los escudos se desactiven, vamos a dispararle a este circulito rojo. Nos movemos, recuerden que se va a quitar siempre el contenedor. Y hay que cubrir del otro lado siempre, al contrario de nuestro compañero, no cubran al mismo lado. Cubran siempre al contrario. Hay que prestar atención también a esa marca roja, porque eso significa que el dron está rotando y sí hace un poco de daño. Volvemos a disparar. No sé cómo pasó eso, pero bueno, supongo que el pink. Hay que movernos. Si ven, los contenedores se van quitando, así que hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto. Pero el resto está súper sencillo también. Recuerden, presten atención a la marca roja, eso significa que el dron está rotando y sí hace bastante daño. Uy, no, mi compañero se mató sin querer.
Listo, como pueden ver, es algo muy sencillo de hacer. Simplemente hay que tomar el RPG y dispararle. Cubrirse, porque esos contenedores se mueven. Y ya está. Cuando salgamos hay que seguir recolectando recursos. Aquí está el resto de cajitas que les decía hace un momento. Para la última fase necesitamos 3000 recursos, pero siempre es bueno ir un poquito sobrado en 1000 recursos, por ahí más o menos. Recuerden, las minas están por todo el mapa. No vayan a volar en pedacitos. Recolectamos recursos de nuevo. Recuerden, siempre es bueno ir un poquito sobrado. En unos 1000 recursos, 2000 recursos, por ahí. Simplemente por si las cosas se complican. En esta parte, quedarse afuera es un poco más complicado. Ya que los enemigos sí pegan más duro, van a aparecer tanques y bueno, torretas. Los lados más comunes para cubrir es aquí. Y de ese lado donde está el sniper. Voy a activar el objetivo para que ustedes vean en dónde está el sniper. Para que sepan en qué piedra está. Listo, creo que está limpio. Voy a poner esta mira para que vean en qué piedra está, miren. Ahí está. Ahora aquí vamos a entrar 3 jugadores. Y esta ya no es tan complicada, pero sí hay que prestar un poquito de atención a ciertas señales que da el juego. En un momento se las voy a explicar. Primero tenemos estos interruptores. Estos hay que dispararles para que podamos pasar a ciertas zonas. Algunas veces se van a activar de nuevo, otras veces ya no se van a volver a activar. Y aparecerá el cuantificador. Aquí hay que tomar cobertura sí o sí. No se queden afuera disparándole porque pega muy duro. Por los lados hay algunas puertas que estas podemos cerrar ya una vez que hagan spawn los enemigos. Listo, le hicieron daño. Uy, no, se llevaron a mi compañero. Bueno, le hacemos daño de forma muy sencilla. Simplemente nos acercamos, pulsamos acción y le hacemos daño. No hay otra cosa espectacular que hacerle. Ahora, hay que prestar atención a estos cables que se iluminan con azul. Si se iluminan de color azul, significa que podemos acercarnos al cuantificador, ya sea para movernos de área o para hacerle daño. Si ninguno se ilumina, significa que podemos llegar a él sin utilizar los transportadores. Recuerden de disparar a los interruptores donde salen los enemigos. Aquí está iluminado en azul de que el set estaba ahí arriba. Ahora está aquí arriba. Y hay que pasar a hacerle daño. Esto hay que procurar hacerlo rápido para que no se vuelva a cargar de energía el set. Y listo, de nuevo seguimos el cable azul. Listo, aquí estoy. Hay que limpiar la zona, recuerden. Y disparar a los interruptores. Cuando estén en azul significa que están cerrados. Listo. Siempre habrá interruptores y siempre hay que dispararle a estos. Ok, ya que el jugador adelantó la posición, pero les voy a mostrar cómo es que se llega de ese lado. Vamos a limpiar zona. ¿Cómo se llega de ese lado? Simplemente con los interruptores. Les voy a mostrar cómo es que se llega de aquel lado. Probablemente muera porque nadie me está dando cobertura. Pero voy a tratar de llegar a ver si me alcanzan las moneditas. Desactivamos el interruptor. Seguimos. Si se activa, volvemos a disparar a este interruptor de aquí. Y continuamos. Y listo. Así es como se llega a esta parte.
De nuevo nos teleportamos y le volvemos a hacer daño. Aquí es importante que nos cubran porque como pueden ver en la parte de arriba hay operaciones especiales. De este lado y de ese lado. Así que tengan cuidado y listo. Es todo lo que tenemos que hacer en esta misión. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Y listo. Como pueden ver ya estamos de nuevo afuera. Y esta operación especial ya se terminó. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Simplemente esperar la cinemática y ya está.